y hacia arriba. Nosotros vamos a aplicar nuestro parchecito, separando muy bien las pestañitas que tengamos. Vamos viendo que todas las pestañitas estén bien separadas. Hay veces que una que otra pestañita se nos puede ir o por fuera del parchecito o por adentro. Vamos que esté bien colocado. O a su vez también tenemos esta opción. En este caso esta de aquí no es micropor, es una cinta que es bastante suavita. No es agresivo a todas las pestañas, estar jalándolas ni nada. Tomamos la pestañita sin abrirle el ojito a ella. Hacemos un poquito de presión hacia arriba y separamos muy bien. Y es que vemos que tal vez el parchecito se está separado, alguna cosa. Vamos a tomar nuestra cintita. En este caso voy a utilizar esta que es súper finita. Vamos a tomar con la pincita. Vamos a tomar estos pedacitos, lo cortamos. Lo vamos a aplicar con la pincita del lado donde vamos a aplicar, en este caso acá, y lo despegamos. Okay. Vamos a empezar aplicando. En el caso de Carito, vamos a empezar aplicando pestañitas en curvatura L desde la 8 hasta la 12 para darles efecto también de rasgado a la pielcita. Vamos a tomar, a aplicar al inicio y vamos a hacer un poquito hacia arriba. Okay. Una vez que tenemos colocado nuestras cintitas, vamos a tomar un anillo dosificador, lo colocamos en el dedo. Voy a trabajar esta vez con esta línea, con esta marca de goma, es muy buena. Vamos a colocar un poquito. Vamos a tomar nuestras pincitas, en este caso tenemos dos, y aquí ya he separado con las pestañas que voy a trabajar, en este caso la 8, la 10, la 8, la 9, la 10 y la 12 es con las que voy a estar trabajando. Vamos a empezar tomando la 8. Este tipo de pestañitas me gustan mucho, que no se sienten muy plásticas, se sienten bastante lindas. El agarre con la pinza tenemos que ver que sea el adecuado para poderle colocar. Tomamos no tan poca goma, tampoco mucha, porque el otro que se seca puede lastimar el ojito. En el caso de ella vamos a colocar por la parte de dentro hacia afuera. Vamos ubicándolas, siempre colocando una al lado de la otra, así no creamos espacios, y viendo que no toquemos nuestra linecita de agua siempre más arribita para que no, el rato que ya parpadee, no moleste. Una vez pegados tenemos que darles el cuidado respectivo, siempre estarla limpiando. Sí, normalmente colocamos base en ellas, limpiarlas con un aceitito que no sea tan agresivo a las pestañitas, siempre dándoles mucho cuidado, sanitizándolas muy bien. Tomamos la siguiente medida. La pegamos y la peinamos hacia arriba. La pestaña, como la coloque, se va a pegar, siempre intentando de pegarla recto hacia arriba. Colocamos la siguiente. Tomamos nuestra
proceso que no debe de doler, no debe de molestar, no debe ser incómodo. Debe ser bastante sutil, como digo. Es una unción rápida, bastante linda. Al menos para quienes no les gusta estarse maquillando a diario, les gusta verse diferentes. Y ya levantarse y estar listo. Esta opción es bastante buena. Y realmente
colocar la última. Como ven, es una aplicación bastante fácil, bastante rápida. No, no es difícil. Lo único que sí es de tener un poquito de paciencia mientras la goma se va secando, pero en realidad es mínimo. Vamos viendo, vamos a pegar un ratito ahí para que no se nos pegue tampoco a nuestra cinta. Vamos ahora sí con nuestro cepillito a ir peinándolas. Esto va a hacer que la pestaña que colocamos se peine con nuestras pestañas naturales y así no haya una división. Vamos colocando, viendo. Okay. Vamos a ir retirando con esta otra pincita muy suavito la cinta. Muy suavito la cinta. A ver, esta cinta va a pegar el parche y como digo es bastante sutil. Y vamos retirando el parchecito de hidrogel. Vamos retirando la cinta. Suavito nuestro parche de hidrogel que hacemos muy suave. Como ven, sale nomás sin ninguna complicación. Vamos ahora sí a cepillarle con el parche fuera porque cuando retiramos la cinta el parche las puede desacomodar. Como ven, es bastante rápido, es una colocación bastante sutil. No dejamos algo que sea tan exagerado. Los tamaños que nos manejamos también son bastante sutiles, van adecuados a las pestañitas de ellas, no son tan groseros, pero realmente viendo el tamañito natural de las pestañitas de ella, en este caso